Que hermanos, Dios los bendiga una vez más. Estamos aquí, gracias al Señor, porque Dios es el que nos provee de todo, nos provee del oxígeno, de la vida, de la salud, nos llena con su fuerza, nos aumenta cada día. Gloria a Dios, así fue la alabanza que el día de hoy elevamos a nuestro Padre Celestial. Bueno, ¿quién ha venido para escuchar la palabra de Dios? Amén. Ya saben que el Espíritu dice, y la palabra de Dios dice que el Espíritu dice a las iglesias, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Hermanos, gracias. Una vez más, de verdad, gozosos, llenos del amor de Dios, llenos de la esperanza, de esa promesa de salvación que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado la semana pasada en el estudio bíblico de la semana pasada. Gracias por escuchar los mensajes a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube. Ya os he dicho, hermanos, de que tengo mucho que agradecerle a Dios y tenemos que agradecerle a Dios todos los días. Cada vez que tú te levantes y sepas que estás respirando, agradécele a Dios. Porque mucha gente ahora con lo del tema del COVID tiene que pagar unas sumas bastante exorbitantes para poder respirar, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, incluyendo el respirar por la mañana, de que estamos vivos, de que estamos aliviados. En el caso mío yo tengo mucho que agradecerle. Dios me ha salvado de muchas, de balaceras, me ha salvado de apuñalamientos, me ha salvado de accidentes de tránsito, me ha salvado de 2 cáncer, inclusive de hepatitis B y muchas cosas. Me ha salvado. Tengo mucho que agradecerle y cada uno tenemos que agradecerle al Señor. Y por eso no me voy a cansar todos los días. Yo sé que yo soy un pesado para cada uno de ustedes, para muchos. Porque yo sé que hay muchos también que les encanta de que la palabra de Dios les llegue todos los días a su teléfono. ¿Por qué? Porque les anima, el Señor a través de su palabra les exhorta y les aumenta la fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, como estábamos hablando con el hermano Mariano esta mañana. Entonces, una vez más, escucha lo que dice el Espíritu de Dios. El Espíritu es Dios. El Espíritu de Dios, y el Espíritu no es una cosa, el Espíritu es una persona que habla. Y nos vamos a enfocar en este estudio el día de hoy. Va a ser muy hermoso. Pongan atención, ponga estas palabras en tu mente y en su corazón. La palabra del Señor escrita ahí dice así, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Escuche. Pero el Espíritu dice claramente, no a medias. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuche bien, hermano. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Recuerden quién es la verdad, hermanos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Amén. Por eso démosle gracias a Dios por todo. Hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, aquí estamos, Señor, para escuchar tu santa palabra. Gracias, Señor, por honrarnos con tu presencia el día de hoy, Señor. Gracias por hacer presencia, Padre Santo, y acompañarnos, Padre Celestial, a todo el grupo, Señor. Úngenos con tu palabra, Señor. Úngenos a todos y cada uno de los que estamos aquí, oh Padre Santo. Que seas tú quien habla, Señor, no yo, Padre Celestial. Porque sabemos, Padre Santo, que yo no soy yo, Padre, no soy yo quien hables, yo soy consciente de eso, Padre Celestial, que no soy sino solamente tu siervo, Padre Santo. Yo no soy quien habla, sino tú, Padre Santo.
tu Santo Espíritu a través de este siervo, Padre Santo. Amado Padre Celestial, úngenos con tu palabra. Respalda este estudio el día de hoy, oh Señor, Dios Todopoderoso, porque así será tu palabra, Padre Santo. Esa palabra que sale de tu boca, Señor, no volverá a ti vacía, Señor, sino que va a hacer lo que tú quieres que haga y será prosperada, Señor, en todo aquello, Padre Santo, por la cual tú la has enviado, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, a todos y cada uno de los que estamos aquí, a todos y cada uno de los que se van a conectar, oh Padre Santo, a todos los que nos van a escuchar en diferido, Señor, en la semana, Padre Celestial. Que pongamos cada uno, Señor, estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Señor, bendice a sus familias, Señor. Bendice a todos y cada uno de nosotros, Señor. A nuestros padres, a nuestros hijos, Padre Santo. Bendice a tu pueblo santo Israel, Señor. Bendice a todas las personas que vamos a recibir esta palabra con gozo, Padre. Te damos gracias, poderoso Dios. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga una vez más, de verdad, gozosos de estar aquí con todos y cada uno de vosotros. Gracias por todos los que se están conectando, gloria a Dios. Esta palabra la ha puesto el Señor en nuestro corazón, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. No soy yo quien habla. Es la bendita palabra del Señor, y por eso el día de hoy les damos la bienvenida a todos y cada uno de vosotros. El día de hoy, hermano, vamos a hablar de algo muy interesante, algo de que mucha gente se mofa, y más que todo estas doctrinas unitarias que solamente adoran, alaban a Dios, pero no tienen en cuenta a mi Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Aquellas doctrinas que adoran a mi Señor Jesucristo, pero no tienen en cuenta a Dios, ni tampoco al Espíritu Santo. Y aquellos que adoran a Dios, al Espíritu Santo, pero no adoran al Hijo y al Padre. Y también tenemos muchas religiones que adoran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a muchas deidades. Por eso hoy en día, hermanos, el día de hoy, hermano, Dios ha puesto en el corazón nuestro, de todo el grupo, hablo por todo el grupo de adoración, Adonai Gira, hablar de este tema, para llamar a todos y cada uno al arrepentimiento y llamar a todos y cada uno a que despertemos de ese engaño en el cual estamos metidos nosotros y en el cual muchas religiones nos han metido y nos llevan de cabeza directamente al infierno. Ya hemos hablado, ahora 8 días, fue muy hermoso el estudio, hermano. Por más que tú digas que el infierno no existe, el infierno no va a dejar de existir, el infierno existe. Todo el mundo sabemos, mi Señor Jesucristo lo dice. Él estuvo 3 días y 3 noches allá en el infierno, al tercer día resucitó. Todo el mundo lo sabemos. Él subió al cielo y volverá nuevamente a juzgar a vivos y a muertos. Él lo prometió y es una promesa. Por eso, hermanos, vamos a hablar claramente. En el Evangelio de San Juan 14:1 dice: si creéis en mí, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Pongan mucha atención, hermano. Está hablando mi Señor Jesucristo, hablando del Padre. Aquellas personas que solamente le dan criterio y esa deidad, mi Señor Jesucristo, que de verdad es bueno hacerlo, pero le quitan la deidad al Padre, entonces están haciendo mentiroso a mi Señor Jesucristo cuando Él dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Por eso la palabra del Señor, y vamos a hablar primero del Evangelio de San Juan, capítulo 5, hermanos, por favor. Hermanos, no solo se adora al Padre, sino también al Hijo.
El Hijo también merece adoración, alabanza, al igual que el Padre. Existen muchos herejes porque hay que llamarlos de esa forma. Y eso es poquito, acuérdense como hablaba mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo le decía generación de víboras. Yo no les he dicho eso. Mi Señor Jesucristo es quien habla. Es quien habla a través de su palabra. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 20 y 23, dice: porque el Padre ama al Hijo. Está hablando del Padre. ¿A quién ama? Al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Adore al Señor, alabe que mi Señor Jesucristo vive, hermanos. Gloria a Dios, es la palabra del Señor. Un saludo muy especial a mi profesor José Jesús Castaño. Dios lo bendiga. Hermanos, es Dios quien habla a través de la bendita palabra del Señor. Y en el versículo 26 y el 27 dice, del mismo capítulo de Juan, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermano, de cierto es, mi Señor Jesucristo está vivo. Y vamos a hablar de eso, hermano, porque hay que hablarlo, porque Dios me lo puso en el corazón. Dios lo puso en el corazón. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros, si vamos a hablar de Trinidad, que Trinidad no existe en la Biblia, hermano querido, no existe en la Biblia. Esa palabra no existe. Pero sí existe una triunidad divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú, hermano, yo, somos trinitarios también. ¿Por qué? Y esta mañana en oración fue algo que Dios me lo puso en la cabeza. Nunca se lo he escuchado a nadie. Y yo sé que usted, hermano, tampoco se lo ha escuchado a nadie. Nosotros somos trinitarios. ¿Por qué? Porque nos conformamos de un cuerpo donde habita un espíritu y un alma. Somos trinitarios. Me lo puso el Señor esta mañana, 3 de la mañana, estaba orando. Gloria a Dios. Es hermoso porque este estudio, yo por más que estudie esto, no, es Dios quien habla a través de mí. No soy yo, hermano querido. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5, dice, hablando Juan, recuerden que Juan fue el apóstol amado que fue llevado al futuro y el Señor le reveló todas las cosas que están sucediendo actualmente, hermanos. Todo lo que está sucediendo actualmente, Dios se lo reveló a Juan, el apóstol amado. De la misma manera que a Moisés le reveló todo, lo llevó al pasado, a Juan lo llevó al futuro. Y dice Juan, mire lo que dice, dice Apocalipsis 5, versículo del 1 al 5, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Mire lo que vio al que estaba sentado en el trono y tenía un libro. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Alábele que Él vive. Amén. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Dios los bendiga a todos los que están conectados. Quedémonos hasta el fin y nos vamos a dar cuenta, hermanos. Y pongan esta palabra en su mente y en su corazón.
Y yo sé que el Señor va a tocar corazones el día de hoy, porque verdaderamente lo ha hecho conmigo, un pecador de pecadores como lo era yo. Hermanos, lo que vio Juan en ese momento, nadie en toda la creación podía acercarse al trono del bendito Padre Celestial para tomar ese libro. Nadie, solamente uno. Estamos hablando del Padre y también está el Hijo. ¿Ya? Para aquellas personas que solamente adoran a mi Señor Jesucristo, Él es Dios. Él era 100% hombre y 100% divino. Y nos vamos a dar cuenta de todo, pero es la bendita palabra de Dios la que le va a dar potestad a las palabras que salen de mi boca. Porque es el Espíritu Santo el que habla a través de mí. Dice en el Apocalipsis capítulo 5 nuevamente, pero lo vamos a leer desde el versículo 6 al 7. Apunten estos versículos, hermanos. Yo sé que nadie le ha dicho todo esto a usted. En muchas religiones no quieren que usted sepa la verdad. Pero cuando tú conoces la verdad te va a hacer libre. Te va a hacer libre, hermanos. Dice la palabra de Dios y dice nuevamente Juan: miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, sacrificado, martirizado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Está mi Señor Jesucristo, que es el Cordero. Mire las alabanzas tan hermosas que acabamos de levantar. Allá al trono de mi Señor, el Dios Todopoderoso, de que Él está sentado, y vino mi Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice que el Cordero es mi Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Ya? Y Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Si el Padre está sentado en el trono, el que recibe el libro es mi Señor Jesucristo. Daniel también vio también esta escena. Ya lo hemos visto cantidad de veces. Acompáñenme por favor al libro de Daniel. Daniel y el Apocalipsis están conectados. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Aunque hay muchos libros también que aseveran lo que Juan vio. Dice la palabra del Señor, capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 10. Escuche, apunten estos versículos, hermanos queridos, porque estamos en los últimos tiempos. Como lo dice la palabra de Dios que nosotros estuvimos escuchando ahora, dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar a muchos ministros con doctrinas de demonios. Dice la palabra del Señor, Daniel 7, 9, 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Escuche, se entiende de tronos del Padre y del Hijo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es? El Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, escuche esta palabra del Señor. Guárdela en tu mente y en tu corazón. Y cada que escuche el versículo, cierre los ojos. Abra el entendimiento y métase en la palabra para que tú veas todas estas cosas maravillosas que nosotros vemos con los ojos espirituales, hermano. Estamos mirando que definitivamente en ese momento glorioso todos se pusieron de pie como era de esperarse, claro, delante del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 29 y 30. Definitivamente el Cordero es mi Señor Jesucristo.
Así lo dijo Juan el Bautista. Dice, al día siguiente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquí el de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque existe primero que yo. Gloria a Dios, alábale que Él vive, hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Debemos ahora notar algo importante de lo que estamos hablando, del versículo que nos habló de los 7 ojos y los 7 cuernos, y de los 7 cuernos. ¿Qué simboliza esto? La palabra de Dios, hermano. Miren, muchas veces desde la época de Martín Lutero, que solamente los sacerdotes podían leer la palabra de Dios, y por eso fue que nos engañaron cantidad de años. Muchos años, eso fue en el 1517, cuando la reforma de Martín Lutero, con su tesis. Porque decían que solamente ellos podían leer la palabra de Dios. Pero mi Señor le dijo a Daniel que cerrara el libro y se iba a abrir en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Donde cada uno podemos tener esa oportunidad divina de abrir la palabra de Dios en casa. Que no lo hagamos es porque nos dejamos influenciar del enemigo. Y el enemigo te va a poner tropiezos, pereza, sueño. Te va a poner el trabajo. Es que yo no voy a la iglesia porque es que tengo que ir a trabajar y ¿quién paga la renta? Hermano querido, tenemos que mirar esto con ojos espirituales. Recuerda, hermano, que la palabra de Dios nos habla a nosotros. No necesitamos, hermano, hemos estudiado teología. Gloria a Dios. Yo sé que muchos no han tenido la oportunidad de ir a estudiar teología. Pero como dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Solamente se trata de que tú vengas delante de Dios, te postres delante de Él, confieses todos tus pecados con tu boca y con tu corazón. Y Él es fiel y te va a enseñar todas estas cosas que Dios me ha enseñado a mí. No es que yo sea porque tenga estudios, para nada. Todo eso lo tengo por basura, hermanos. Tú puedes venir porque hemos conocido pastores, conferencistas que no han estudiado, pero han recibido la bendita palabra de Dios directamente del Maestro, de mi Señor Jesucristo. Pero hay que pedir sabiduría y tener fe. Y la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, hablando de los 7 cuernos y los 7 ojos. Dice Apocalipsis 5, versículos 6, capítulo 5 y el versículo 6 dice: miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No quiere decir que que sean 7 espíritus. La palabra de Dios nos lo va a revelar de esta forma. Los cuernos en la palabra de Dios, en la Biblia, representan poder. Los cuernos, dominio, señorío. Ahora, entonces aquí se asevera de que mi Señor Jesucristo es omnipotente, es todopoderoso, es Dios, es el Shaddai, el Adonai. Miremos en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice Juan: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones y decían a gran voz, dice el Cordero de Dios, dice el Cordero, mi Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, 1, el poder, 2, las riquezas, 3, la sabiduría, 4, la fortaleza, 5, la honra, 6, la gloria, 7, la alabanza. Alábele que Él vive. Alábele que Él vive. Eso significa los cuernos. Ahora, los 7 ojos que vio Juan, dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2.
son las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿A quién se le dio? A mi Señor Jesucristo. Escuche, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2, dice la palabra del Señor. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre del rey David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre del rey David, un vástago, un descendiente. Dice, el Mesías, hijo de David, saldrá un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él, dice la palabra de Dios. 1. El Espíritu de Dios. 2. Espíritu de sabiduría. 3. Espíritu de inteligencia. 4. Espíritu de consejo. 5. Espíritu de poder. 6. Espíritu de conocimiento. 7. Espíritu de temor a Dios. Gloria a Dios. Hermano, tú y yo podemos obtener, aunque sea uno de estos 7. ¿Y por qué no? Por gracia, porque gracia es un favor no merecido. Gracia es lo que mi Señor Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz. Y por gracia le dieron a Él y por gracia Él nos da a nosotros si nosotros le pedimos. Porque dice la palabra de Dios que pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestras propias concupiscencias, para nuestros propios deleites. Incluso a veces pedimos para poder tomar licor. A veces mucha gente va a las iglesias a pedir que le ayude a matar a alguien. Van a las iglesias a pedir para que le vaya bien en el viajecito porque va cargado como una mula. Ya sabemos de qué le hablo. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10 y también vamos a leer el 13 y el 14. Dice la palabra del Señor, hablando de la triunidad de Dios. Aunque yo sé que a muchos no les va a gustar esto. Yo siempre les he dicho muchas veces y me han preguntado, hermano Iván, ¿cuál es la iglesia perfecta? Yo le digo, hermano, el día que tú encuentres una iglesia perfecta, no vayas a ella porque la vayas a dañar. Pero algo sí le digo, si tú vas a una iglesia y te hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quédate en esa iglesia. Pero si tú vas a una iglesia y te hablan del Padre y no te hablan del Espíritu Santo y del Hijo de Dios, sal de esa iglesia. Si falta uno de los tres, sal de esa iglesia. Ahora, si hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también hablan de otras deidades, hermano, huya de esa iglesia. Porque dice la palabra de Dios que toda potestad, me dice mi Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. A nadie más se le dio potestad. A nadie más. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos obtener la salvación en Cristo Jesús. No dieron otro nombre, hermanos. No se deje engañar. La palabra de Dios misma que escuchamos ahora en este momentico, dice la palabra de Dios. La leemos nuevamente, hermano, para que nos demos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. Y volvamos allá, por favor. Vamos a la palabra de Dios, a 1 Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, no todos, algunos de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse. ¿Quiénes son esos? No quiero dar nombres, pero sí me gustaría, porque la palabra de Dios lo dice. Juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio. Hermano, pero es que no podemos juzgar a nadie. La palabra de Dios sí lo dice. Juzgar con justo juicio. Aquellos que nos están dando palabra de Dios, porque sabemos que el mismo diablo se viste de ángel de luz y conoce la palabra. Porque el diablo mismo discutió con mi Señor Jesucristo. Es que escrito está, pero mi Señor Jesucristo le decía, es que escrito está. El diablo se conoce también la palabra de Dios. Pero también debemos hacer eso, hermanos. No dejarnos engañar. No dejarnos engañar. Y lo bueno es
Yo vengo de una familia de católicos, hermano, y le doy gracias. ¿Por qué? Porque conocí la verdad, porque hablan de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Pero mi Señor Jesucristo no está colgado en una cruz. Él está vivo. Alábale que Él vive. Él está vivo. Pero hagamos lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses, en el versículo 21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire que somos trinitarios. Y en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí le debo el capítulo. Me lo dice, por favor. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, hablando el mismo tema, Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 10, dice, cuando hubo tomado el libro, ¿quién? El Cordero de Dios, el Hijo de mi Señor Jesucristo. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Está el Hijo y el Padre. Para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Gloria a Dios. Y reinaremos sobre toda la tierra. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, y nosotros decimos, amén. Amén. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Un Dios que es una triunidad divina. Una triunidad divina. Cuéstele y le duela a cualquiera. Es una triunidad divina. Pero solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más, hermano querido. No se deje engañar por religiones. No se deje engañar por doctrinas. Aquellos que adoran a Jehová, que ya sabemos qué doctrina es, qué es religión, que no es religión, eso es una secta, hermano querido. Y nos vamos a ir allá, hermano, con ellos. Dice la palabra del Señor, y si quiere, vamos a leer un versículo de esa Biblia, pero yo no se la recomiendo tampoco. Ellos niegan al Hijo, ellos niegan al Espíritu Santo, pero leamos un versículo, unos versículos de la palabra de ellos, de esa Biblia, yo no se la recomiendo. Dice la palabra del Señor en la Biblia de los testigos de Jehová, en primera de Juan, capítulo 5:20, dice, vamos a leerlo desde el 17, dice, no le recomiendo esa Biblia, no la lean, dice, toda justicia es pecado y sin embargo hay un pecado que no incurre en muerte. Sabemos que toda persona que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que aquel que nació de Dios, escuche. Ellos niegan la deidad de mi Señor Jesucristo. Pero miren, no se han fijado en este versículo en su propia Biblia. Dice, sino que aquel que nació de Dios lo vigila y el inicuo no logra asirlo. Dios nos cuida del diablo. Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. Pero nosotros sabemos, dice, y este es de los testigos de Jehová, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y Dios, el Hijo de Dios con mayúscula y Dios con mayúscula, dice, ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y dice, y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo.
Este es Dios verdadero y vida eterna. Dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Gloria a Dios, alábele que Él vive. Amén, gloria a Dios. Ese es mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hablándonos a todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Hermano querido, no se deje engañar. Si tú estás en esta secta, hermano, yo le invito a que busque esa sabiduría que aquí mismo lo dice, nos da capacidad intelectual. ¿Quién? Su Hijo amado Jesucristo. Y por eso muchos de nosotros, y lo digo con propiedad, hermanos, porque yo todo lo que he estudiado lo tengo por basura. Dios me lo ha enseñado todos los días con su bendita palabra de Dios. Y cada día se refleja más esa luz en mí y yo la emano para todos los que están a mi alrededor. Amén. Porque así lo hemos hecho. Y nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y alábele que Él vive, hermano querido. Ahora sigamos con el estudio. Dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel, que es paralelo, ya lo dijimos, con el libro del Apocalipsis, son como libros gemelos. Dice Daniel 7, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice Daniel, la palabra del Señor escrita hasta ahí, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Qué hermoso. Que vino hasta el anciano de días. Qué hermoso el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que se le ha dado a mi Señor Jesucristo, porque Él en Mateo 28, 16 dice: porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, aquellos que niegan la deidad del Padre, ¿quién le dio esa potestad al Hijo? ¿El Padre? ¿O será que mi Señor Jesucristo se dio mismo el potestad? ¿Quieren hacer pasar a mi Señor Jesucristo por mentiroso? Para nada, hermanos. Ahora, la Trinidad en el cielo se ve latente en la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano querido. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 y 6. Hermano, ponga esta palabra en su mente y en su corazón. Llénese de Dios el día de hoy. Bienaventurados los que estamos el día de hoy recibiendo la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que me ama, mi Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y moraremos con Él. Amén, amén. Y muchos herejes siguen haciendo mirar a mi Señor Jesucristo como mentiroso. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Apunte este capítulo, apunte estos versículos. Dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Uno, escuche, del que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus, el Espíritu Santo, van 2, el Padre y el Espíritu Santo, que están delante de su trono. 3, de Jesucristo está nombrando nombre propio, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el mundo decimos amén, gloria a Dios. Hermano, es irrefutable de que muchos vengan. Por eso, hermano, muchos en las iglesias cristianas y en muchas iglesias y en sectas tienen la mente cauterizada porque se han dejado llevar por doctrina de demonios. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Lo vuelvo a decir para que no digan que es Iván, que Iván es un legalista. No, dice capítulo 4, versículo 2 de 2 Timoteo.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó por acción de gracias, para que participaran en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Para que se alimenten de la verdad, de la palabra. Mi Señor Jesucristo lo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Es la palabra de Dios, hermano, el quien habla. Ahora, dice el capítulo, ahora, quienes combaten contra la palabra de Dios, los unitarios, aquellos que solamente creen en Dios, en Jehová Dios, aquellos que solamente creen en mi Señor Jesucristo, hermano, que me expliquen este versículo. Si es que no están viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que me lo expliquen. Porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor todos los días estoy ahí y yo, hermano, no pido disculpas por enviarles estos mensajes todos los días a vuestros teléfonos. No pido disculpas porque es que es menester mío hacerlo. Es menester mío hacerlo. Si tú le cierras la entrada en tu teléfono a este mensaje, no me estás cerrando la puerta a mí, hermano. Con todo el corazón, yo se lo digo. No me cierra la puerta a mí, le cierra la oportunidad a ti mismo de que Dios entre a tu corazón. Tú mismo le estás cerrando la puerta a mi Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Abriendo tu propia puerta para entrar allá al lago de fuego. Eso es lo que tú estás haciendo. Cuando te hablan de la palabra del Señor y tú haces caso omiso de lo que el Señor te está hablando, hermano, eres un necio. Eres un necio. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo actualmente, hermano querido? Y lo hablo porque yo tengo muchos amados hermanos que están en estas doctrinas, porque son doctrinas, hermanos. De la misma manera que John Smith, de la misma manera que Russell, de la misma manera que muchos han formado doctrinas con un solo versículo. Con la mitad de un solo versículo, hermano. Han hecho una iglesia, han hecho una religión, han hecho una secta. Pero no han venido directamente a la palabra del Señor. Si nosotros miramos más versículos, hermano, solamente como para que nos demos una idea de que la palabra de Dios misma habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1 versículo 35. Escuche, hermano, guarde esta palabra en su mente y en su corazón, hermano querido. Dice, respondiendo el ángel le dijo, cuando la saturación de María, y hago hincapié, hermano querido, para aquellos que adoran y veneran a María. María es la madre de mi Señor Jesucristo. No se le puede refutar a nadie. Lo dice la palabra del Señor. Pero mi Señor Jesucristo mismo le dijo a María, por eso es que cercenan, cortan los versículos y dicen solamente la mitad. Pero es que María era intercesora ante el Hijo, porque se le acabó el vino y le dijo, en la Biblia no dice, mi hijo Jesús, mi hijito, vea, se les acabó el vino. No dice, pero de una forma u otra le dijo, se les acabó el vino. Pero hasta ahí nomás le dicen a los demás, se les acabó el vino. Mire que María intercedió, mira, pero no le dicen la otra mitad del versículo. ¿Qué dice la otra mitad del versículo, hermano querido? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le está diciendo mi Señor Jesucristo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No intervengas, todavía no ha llegado el momento. Mi Señor Jesucristo sabía que iba a ser ese de hecho fue el primer milagro que hizo mi Señor Jesucristo. No te dejes engañar, hermano querido. Hermana, no te dejes engañar, dice la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, una persona, y el poder del Altísimo te cubrirá, dos personas, te cubrirá con su sombra.
Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Alábale que Él vive. Estamos hablando de tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Escuchó? Se lo vuelvo a repetir, hermano querido. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Para que nos demos otra idea. La palabra de Dios habla, no yo. Escuchen bien, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Apunten estos versículos, ponga esta palabra en su mente y en su corazón, hermano querido. Dice, este es hermoso. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron. Y él, ¿quién? Mi Señor Jesucristo vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. Y aquí se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿A quién están haciendo mentiroso? ¿A quién? ¿A Dios? Cuando escuchan esa palabra que dice, este es mi Hijo amado. Están haciendo mentiroso a mi Señor Jesucristo cuando dice que Él escuchó, que vio cuando el Espíritu Santo descendió sobre Él. Hermanos, no hagamos eso, hermanos. No cautericemos nuestro corazón. No blasfememos contra Dios. Y no dejemos que alguien venga a traerte una doctrina de demonios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, también hablando de esto. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu como una paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Gloria a Dios. Hermano, mi Señor Jesucristo no era ventrículo para que de él, de dentro, saliera esa voz. No. Se oyó claramente una voz de arriba del cielo. Esa misma voz que habló con Moisés. Esa misma voz que habló con Abraham. Esa misma voz que habla contigo, hermano, porque mi Señor es Dios. Mi Señor, Dios es Espíritu. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 10, versículo 38, hermano querido. Es para respaldar, para que la palabra de Dios, no yo, para que la palabra de Dios respalde este estudio. Porque no soy yo quien habla. Hechos 10, 38 dice, vosotros sabéis, dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No dice porque Dios estaba en él, porque Dios estaba con él. Dice la palabra del Señor en Lucas 10, capítulo 10, versículo 21, dice, en aquella misma hora, él, hablando de mi Señor Jesucristo, en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue que te agradó. Gloria a Dios. Nosotros somos niños. Si tú quieres venir y heredar el reino de Dios, debes de convertirte como un niño. Venid los niños porque de ellos es el reino de Dios, dice mi Señor Jesucristo. Si tú no naces de nuevo, mi Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo y te conviertes en un niño, no heredarás el reino de Dios. Hermano querido, dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 34 de Juan. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. ¿Quién es aquel? Mi Señor Jesucristo. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida.
Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, notemos que en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice la palabra del Señor, escuche. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, dice, y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿O acaso no estás escuchando la triunidad divina? Es una triunidad divina, hermanos. No niegues al Padre, hermano. No niegues al Hijo, mucho menos al Espíritu Santo de Dios. Porque si tú lo niegas y si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, ese es un pecado que no se le va a ser perdonado ni en esta vida ni en la venidera, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Seguimos, hermanos. Dice la palabra del Señor en Gálatas 4, versículo 4 al 6, dice: pero por cuanto vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Claramente el Espíritu Santo clama: Abba, Padre, Papito Dios, bendito y alabado sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Bendito y alabado sea el Señor. Él es el que respalda la palabra, la bendita palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Ese es nuestro Dios, hermano querido. ¿Quién alaba a mi Señor? Alábale que Él vive. Él vive y pronto volverá, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Dice la palabra del Señor. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 6, dice: por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, y nos salvó, no por obras de justicia de nosotros, que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de ¿quién? De mi Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Alábale que Él vive, hermano. Y seguimos, hermano, la palabra del Señor nos sigue diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22, dice, hablando mi Señor Jesucristo, dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, también yo os he enviado. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Él es nuestro Dios. Hermano, miren lo hermoso. Y para aquellos que hay una religión, hay una doctrina más bien, que se basan en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no miran, ¿por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia, porque tienen cauterizado el corazón, tienen cauterizado los ojos, dice la palabra del Señor. Claramente, hermano, y es un libro, Hechos de los Apóstoles, que lo escribió directamente Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio de Lucas. Dice:
Hechos capítulo 7, versículo 51 dice, pero Esteban, acordaos de Esteban, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, va uno, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Más claro, hermano, el agua. Dios los bendiga a todos los que están viniendo al estudio. Bendito y alabado sea el Señor. Estamos hablando de la triunidad divina de Dios. Hermano querido, si seguimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos 31 y 32 dice, a este, hablando, este es mi Señor Jesucristo. A este Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. El Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Hermano, pero es que yo no siento nada, yo no siento la unción del Espíritu Santo. Hermano, tú no has nacido todavía. Así de fácil. Tú no has nacido todavía. Tú quieres sentir esa presencia de Dios en ti. Nace de nuevo. Nace de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, todavía no estás en santidad. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios, hermano querido. Ahora dice la palabra del Señor en Efesios, en Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 6, dice la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Bendito y alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Hermano, no haga mentiroso a Dios. No haga mentiroso al Espíritu Santo y mucho menos al Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios habla claramente. Habla claramente. Hermano, si tú niegas al Padre, entonces, hermano, estás negando la misma palabra de Dios. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice claramente, todo el mundo no sabemos este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Gloria a Dios y alábale que Él vive, hermano querido. Hermano, Dios no está diciendo, María, para que todo aquel que cree en ella no se pierda, mas tenga vida eterna. Mentiras, mentiras del diablo. Para que diga que todo aquel que cree en Juan, que todo aquel que cree en Pedro, en San Judas Tadeo, hermano, eso es mentira. Mentira del diablo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No tiene dos, unigénito. No tiene dos, porque los mormones, esa secta diabólica, dice que el diablo es hermano de mi Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alábale que Él vive, bendito y alabado sea el Señor. Porque en ese nombre hay paz, porque en ese nombre hay sanidad, porque en ese nombre hay santidad, porque cuando se habla de ese nombre el diablo tiembla. Hermano, Mateo 28, 19, dice la palabra del Señor de esta forma. Mateo 28, 16, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién se la dio? Dios, el Padre Todopoderoso, dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y va a haber un fin del mundo. Créalo o no lo crea, va a haber un fin del mundo. Dice mi Señor Jesucristo, dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alábale que Él vive. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, hermano. Ahora, hermano, dice la palabra del Señor
para que no lo olvidemos. Se me ha ido. Vamos a hablar algo muy importante, hermanos, que también está en Hechos de los Apóstoles, para que lo tengamos muy en cuenta, para que no nos dejemos engañar, hermanos queridos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23, dice la palabra del Señor de esta forma: un alboroto que hubo en Éfeso. Hermano, la palabra de Dios nos habla claramente. Lo estuvimos hablando en Éxodo, lo estuvimos hablando en otros estudios bíblicos que estuvimos haciendo con la ayuda del Señor, para que nos demos cuenta, hermano querido. Y tú que tienes una Biblia, no importa que sea católica, no importa, sácala. Yo, si hay una Biblia que no recomiendo, yo le digo, esa Biblia no la leas. Si tienes una Biblia católica, sácala y léela. Te vas a dar cuenta de algo maravilloso, hermano querido, el día de hoy. Y si Dios no toca tu corazón el día de hoy, hermano, es porque verdaderamente tú quieres vivir en una necedad espiritual, y te vas a dejar guiar de espíritus y doctrina de demonios, como lo está hablando la palabra de Dios el día de hoy. Hermano, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es el primer mandamiento. Y segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escuchen bien, hermanos. Segundo mandamiento. Hermano querido, si tú eres de una religión católica, solamente mira en tu Biblia. Luego va y busca ese misal, el cual anda el sacerdote de tu congregación. Abre el misal. Abre también el catequesis. Y te vas a dar cuenta de los 10 mandamientos que vas a ver ahí. Y te vas a dar cuenta que el segundo mandamiento en el catequesis no existe. ¿Por qué? Porque no les conviene. Ahora nos vamos a Hechos de los Apóstoles. A Hechos de los Apóstoles. Hermano, este negocito no es de ahora. Este negocito no empezó cuando Martín Lutero lo descubrió. ¿Qué estaban haciendo? Que se le encaró a Roma, porque estaban vendiendo. Y los que son del siglo pasado, igual que yo, los que son del siglo pasado se van a dar cuenta de eso también. Se van a dar cuenta de eso. Que vendían indulgencias. Indulgencias para sacar. Porque claro, se me murió mi esposo, no, y él era un borracho y yo quiero sacarlo de allá del infierno. Se crearon ellos una imagen, una cárcel que le pusieron purgatorio. El purgatorio no existe aquí en la Biblia ni en la católica, hermano. Le doy $500 si encuentras ahí en tu Biblia católica donde está el purgatorio. No existe, mentira de demonios. Rosen Ratzinger lo dijo. Por eso perdió el papado. Él perdió el papado por eso. Porque él dijo que el purgatorio no existía. Ahora, ¿por qué no existe el segundo mandamiento en el catequesis? En tu religión, por esto. Dice la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23. Dice: porque hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, y ahora vamos a hablar de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Les daba mucho dinero esas imágenes que ellos hacían, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? Pero veis y oís que este Pablo, ponga su nombre,
pero veis que oís a este Iván, pero veis que oís a Mariano, pero veis que oís a Judy, a la hermana Alicia y a cualquiera, pero la palabra de Dios dice, pero veis que oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que hacen con las manos imágenes. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. No te dejes engañar, hermano, que lo dice tu palabra. Búscalo en la Biblia, hermano. No es cosa mía. Y yo lo tengo que decir porque el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón. Yo le sirvo a Dios, hermanos queridos, todos de los que están aquí, muchos conocen mucho de mi vida, otros pocos de mi vida, pero saben de que Dios me dio una oportunidad y la vida se la debo a Él, se la debo a Dios, a su Hijo amado Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios que mora en mí, Amén. mora en ti, mora en nosotros y mora en este grupo. Porque con propiedad hablamos, porque el Espíritu Santo es quien respalda la bendita palabra de Dios. No te dejes engañar, hermano. Este negocio viene desde mucho tiempo atrás. Y por eso el segundo mandamiento no existe en ese librito tan chiquito que te venden en el catequesis. Y lo que le empiezan a hacer, a vender a los niños desde pequeños, enseñándoles el catequesis. Engañándonos a montones. Solamente hay una oración que existe en la Biblia y tú la conoces. Pero mi Señor Jesucristo dijo, no le digan Padre a nadie aquí en la tierra porque solamente hay un solo Padre. Y no está en el Vaticano. Escuche la bendita oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta persona que está allá en ese sitio le ha quitado la deidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al hacerse llamar él mismo Santo Padre, hereje, mentira del diablo. Santo Padre, solamente hay un Padre y es santo y está en los cielos. Él se hace llamar sacerdote ungido por la orden de Melquisedec, quitándole ese rango a mi Señor Jesucristo, porque mi Señor Jesucristo, y por ahí hay otros que andan rondando diciendo que son sacerdotes según la orden de Melquisedec, herejes. Solamente hay un sacerdote según la orden de Melquisedec, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gloria. No hay otro. Este hombre que está también le ha quitado, entre comillas, también el título al Espíritu Santo, al hacerse llamar vicario de Cristo. Mentira, hereje. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Ese es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. No te dejes engañar, hermanos. Con propiedad lo hablo porque mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, está aquí. Porque Él dice que donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Él no dice estaré, estoy. Y sentimos la presencia de mi Señor Jesucristo acá. Y por eso con propiedad hablamos, hermanos. Las iglesias, hermanos, lamentablemente, se han convertido, y muchos de nuestros pastores hoy en día han dejado de ser pastores, han dejado de ser predicadores y se han convertido en motivadores en las iglesias. Y no hablan de lo que tenían y de lo que tenemos que hablar, de la salvación de nuestras almas. El enemigo, el ministerio de la iniquidad ya está en obra. Ya estamos viendo, hermanos queridos, que tenemos que ser ciegos para no verlo. La cantidad de presidentes, ministros, y entre esos incluimos ese ministro de salud allá en Brasil,
Ese ministro que incluyó en todas las escuelas hace años atrás el kick homosexual en las escuelas. Lo que está sucediendo y aquí lo vemos. Hermano, esto usted lo puede ver porque es a la luz pública que está saliendo. Este ministro de salud de aquí de los Estados Unidos, un transexual, que ya le está dando capacidad a los médicos, que si un niño de 10 años, por Dios, 10 años, 13, 14, si quiere cambiar de sexo, opérenlo. Ya se le fueron más de 3,000 médicos encima a ese monstruo. Hermano, nosotros y mi Señor Dios Todopoderoso no odia al pecador, odia al pecado. Y de esos, yo fui uno de ellos. Pecador de pecadores. Pecador de pecadores. Y los que me conocieron saben a ciencia cierta quién fui yo. Pero Dios sabe hasta qué grado le sirvo. Dios sabe hasta qué grado de santidad me mantengo yo, hermano querido. Y por eso la palabra de Dios nos dice juzgar con justo juicio. Yo no puedo juzgar a otro si yo tengo una paja dentro de mi ojo. Dice mi Señor Jesucristo, hipócrita, sácatela, esa viga que tiene en tu ojo, para que así veas la paja que tiene tu hermano en tu ojo. Y así puedas sacarle esa pajita que tiene en tu ojo. Porque ya me he sacado esa viga que yo tenía. Y ahora ya el juicio es para mi Señor Jesucristo, pero Dios nos dice juzgar con justo juicio. Hermano, mucho ahora en estos momentos, donde mucha gente está quedándose sin trabajo, donde mucha gente está anhelando un bocado de comida. Muchos de nosotros, hermanos queridos, nos hemos quedado sin trabajos, pero estamos aquí batallando con la mano de Dios. Pero ni la falta de trabajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya nos estamos dando cuenta que el paliativo ya lo están imponiendo en todo el mundo, pero poderoso Dios que nos sostiene, poderoso Dios que nos tiene vivos, poderoso Dios que nos tiene sanos, que nos tiene con vigor, que nos tiene adelante como soldados del ejército de Dios, lavados por la sangre de mi Señor Jesucristo. Muchos pastores hoy en día han llenado sus iglesias de oro y plata, como dice la palabra del Señor, como lo dijo Pedro. Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de mi Señor de Jesús de Nazaret, yo te lo doy. Eso es lo que Dios me ha dado a mí. A mucha gente mucha gente que está muriéndose de hambre, mucha gente que solamente se le ve la necesidad de comida, la necesidad de todo, hermano. Yo no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret te lo doy. Pero estamos viendo iglesias que están llenas de dinero, que están llenas de oro, pero no tienen amor de Dios. Les falta eso. Pero en aquel tiempo mi Señor Jesucristo les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conozco, nunca os conocí. Y en aquel entonces Él dijo, me van a sacar el currículum ministerial, ese currículum ministerial. Señor, pero yo saqué muchos títulos. Yo escribí muchos libros. Él les dice, apartados de mí, al fuego, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, está la bendita palabra del Señor que Dios ha tenido para todos y cada uno de vosotros. Dios los bendiga a todos los que se conectaron. A todos y cada uno de vosotros. Un saludo muy especial y vamos a orar. Vamos a orar por el grupo de oración Adonai Jirá. Oramos por todos los que están y por todos los que no están y por todos los que ya se han retirado del grupo, para que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, para que vuelvan al redil. La palabra de Dios dice que muy pronto va a sonar la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, está ratificando que se va a tocar. Seguimos orando nuevamente, Dios lo bendiga a la familia, a la hermana Rosario, a la hermana Hermila, al hermano Beto y a su amada esposa allá en Los Ángeles, a Herculana allá en San Diego, a su hija. Un saludo a la señora Denia Caballero, México. A la señora Denia Caballero, un saludo muy especial aquí en Oakland, California, a su esposo y a toda su familia, allá en Honduras. Un saludo muy especial. También un saludo a Kevin, a William, a Damián, amigos y compañeros del trabajo del hermano Mariano. El hermano Mariano, Dios lo está utilizando una cantidad de verdad que le está dando mucha sabiduría, mucho entendimiento. Él sabe qué le debe a Dios. Él sabe que le debe a Dios, él sabe qué debe de hacer delante de Dios y estamos orando para que Dios toque el corazón de él, para que siga haciendo las cosas y lave, saque esa viga totalmente que tiene clavada en su ojo, para que él salga, porque ya ha salido con nosotros a llevar la bendita palabra del Señor. Un saludo muy especial también para la familia Rivera Vigenor, la cabeza del hogar, el hermano Mariano, a la familia Rodríguez Fuentes, a la familia Cerón Rivera, a la familia Cerón Guzmán, a la familia Rivera Gómez, a la familia Rivera Pinto, a la familia Rivera Ríos, a la familia Rivera Pérez, un saludo muy especial, a la familia Vargas, a la familia Ballesteros González, allá en México. Un saludo muy especial a la familia Maya Caballero, a la señora Denia y a su esposo, aquí, nuevamente aquí en Oakland, California, a Kevin, a William, a Damian, aquí en Oakland. Un saludo muy especial. Sigan adelante escuchando la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Un saludo muy especial para la familia González Cerón y la familia Vigenor Rodríguez. Hermano querido, un saludo muy especial, siempre lo hacemos, a esa amada familia que Dios me ha dado la oportunidad de conocer. De verdad que le di gracias personalmente al patriarca de la familia Quiñones, a mi amado suegro Ramón Quiñones. Le di gracias porque gracias a él pude conocer a su hermosa familia y en especial a su hija, la hermana Alicia, que es mi esposa, esa ayuda idónea que Dios puso en mi corazón, porque yo le pedí a Dios una mujer así como ella, y Dios, que es tan misericordioso, tan bueno, tan bondadoso, me la dio. Y no me la dio solamente a ella, me dio una gran familia, porque también le mandamos y oramos mucho por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, que son sus hijos. No son mis hijos, pero les amo. Y oramos también por su papá, por Jesús Guizar. Un saludo muy especial y muchas bendiciones para usted, Jesús, ahí en México, y para toda su familia. También un saludo muy especial para esa mujer que en su tiempo me dio un hermoso hijo, por Teresa Escobar. Oramos también por su esposo, William Giraldo, por su hijo, Sebastián, y por mi hijo Iván Camilo. Le doy gracias porque todavía vive él con ella y él recibe cuidados de su mamá, y oramos mucho por su mamá porque ella está pasando por un cáncer, y oramos porque el Señor la restaure, la sane totalmente, de la misma manera que tuvo misericordia de mí, que me sanó. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos. Oro por mis cuñados, por Filomeno, por Ambrosio, por Pancho, un saludo muy especial, por todos y cada uno de mis cuñados, de mis cuñadas, un saludo muy especial. Oramos también por ti nuevamente, por el grupo de oración, por los que no han vuelto, por Judy. También oramos por Alberto, por Jorge, Dios quiera que vuelva otra vez, por Joseph, por Francisco y Lázaro Rivera,
por Araceli, la esposa de nuestro amado hermano allá en México, por Mirella, por Lucy Hernández, por José Luis, un saludo muy especial, hermano querido, allá en Venezuela, para ti y toda tu familia, por la hermana Callita. De verdad que el anhelo de Dios es que de lo mucho que Dios nos da, mandar bendiciones para ese grupo que ha nacido allá en Venezuela, y exhortamos a todos y cada uno para que ayudemos al pueblo venezolano que está pasando por una situación bastante difícil por todo lo que está sucediendo a través de estos peones del diablo que ya se están moviendo, incluso aquí en los Estados Unidos, peones del diablo que van en contra de la palabra del Señor. Oramos por Oscar Giraldo, por el pastor Salvador, por Carlos y Marixa Triviño allá en Cali, por Aleida. Aleidita, un saludo muy especial para ti, para tu hija, para tu hijo allá en Madrid, en Pereira Risaralda también, por Claudia Tobar, un saludo muy especial. Por la señora Magda Maldonado allá en Los Ángeles, California, por ella, por su hijo David, por Efraín, un saludo muy especial, les amamos un montón. Oramos por todos y cada uno de vosotros, por el hermano Nahún. Hermano Nahún, con la ayuda del Señor vamos a ir a visitarlo, estamos orando un montón por usted, hermano, por toda su familia, por la hermana Norma, por ese grupo de oración Salvos por Gracia, liderados por el hermano Alejandro, por el hermano Luis, por el hermano Quintero, la hermana Lupita, la hermana Ivonne allá en Hayward, California, la hermana Lupita allá en Ensenada, por Noelia, esa matriarca de la familia Trujillo. Hermanos, son muchos. Por mi primo, por mis primos en Alcabuco, por mi tía Ligia en Versalles, por mi mamá, por Olmedo, por mis hermanos, por mi hermano Titicó, por José allá en Chile, por Jané, por Lorena allá en Pereira. Hermanos, son muchos. Se me va el nombre, pero yo pido por todos y cada uno de vosotros. Un saludo para todos, hermanos. Les amamos un montón. Dios nos está llamando. Este es el momento. Este es el momento crucial, hermanos, de buscar al Señor. Este es el momento, hermano, algo muy hermoso que publiqué esta mañana y me llegó de verdad al corazón para terminar. Hermanos, cuando tú estás en la calle, cuando tú estás en una reunión y ves llegar a alguien, y ese alguien te pone la mano, te estira la mano y te habla, te llama, y tú lo desprecias, o si te hacen eso a ti te duele en el corazón. Yo sé que es así, que muchas veces uno decimos, no, yo estuve en la fiesta y pasó lo llamé y le quise dar la mano y ni siquiera me contestó. Cierto que te sientes mal. Así está Dios con nosotros, hermanos. Dios le duele en su corazón un montón. Y me tocó el corazón este versículo que publiqué esta mañana, Proverbios capítulo 1, versículo 24, hermanos. Mire Dios hablando. Dice, yo os llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera. Dios te está llamando para que le entregues tu corazón a su Hijo amado Jesucristo, para que recibas el poder del Espíritu Santo. Este es el momento, hermano. No crea que porque estás en una religión o porque lees la Biblia de vez en cuando ya te salvaste, hermano. Mentira. La fe es por el oír la palabra de Dios. Guarda estas palabras en tu mente y en tu corazón. Es la única manera con que tú te vas a salvar. Esta fue la llave que Dios, mi Señor Jesucristo, le dio a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Guarda estas palabras en tu mente y en tu corazón. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 24. Yo os llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera. Guarda estas palabras en tu corazón. Ese es Dios hablando. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por honrarnos con tu presencia el día de hoy, Señor. Gracias por llenarnos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial.
Gracias, mi Señor Jesucristo, por estar aquí. Tú lo dijiste, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí. Te sentimos. Sentimos tu presencia, oh Padre Santo. Por eso desde lo más profundo de nuestro corazón, en nombre de todo el grupo hablo, Padre Santo. En nombre de todos los que están escuchándonos a través de las redes sociales hablo, Padre. Extiende tu mano poderosa sobre todos y cada uno de nosotros, Padre. Si a alguno le falta trabajo, Señor. Si a alguno le falta fe, Señor. Si a alguno le falta, Señor, salud, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, que tú extiendas tu mano poderosa sobre todos y cada uno de nosotros que lo necesitamos, Padre. Necesitamos de ti todos los días, Padre. Que nos falte la comida, Señor, que nos falte el agua. Que nos falte el trabajo, pero que nunca nos faltes tú, Padre Celestial. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Llénanos de tu palabra, Señor. Tu palabra no miente, oh Padre Santo. Danos salud, Señor, porque tu palabra es salud y refrigerio a nuestros huesos, Señor. En ti descansamos, oh Padre Santo. Por todas estas personas, Señor, que te hemos nombrado el día de hoy, Señor. Que ha salido del corazón nuestro, del corazón de nuestros hermanos, del hermano Mariano, por toda su familia, Señor, y por todos los que estamos aquí. Te pedimos y te rogamos por todos y cada uno de ellos, Padre. Te pedimos por todos y cada uno de los enfermos, por esas familias que han visto marchar a sus seres queridos, Señor, por todos aquellos que tienen esos familiares que están en los hospitales, Señor, desahuciados, Padre. Te pido, Señor, también por aquellos que nos oprimen, Señor, por aquellos que nos ultrajan, Padre Santo, que nos ultrajan con sus leyes, con esas doctrinas de demonios, Padre. Te pedimos también por ellos, Padre. Tu palabra no cambia, Señor. No quiero que cambies tu palabra, Señor, pero sí que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros, y más de tu pueblo santo Israel, Señor. Por eso, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, oh Padre Santo, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y todo el grupo dice amén. Amén, amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial. Hermanos, les amamos un montón. Estamos aquí los domingos a las 10 de la mañana. Si usted quiere unirse a nuestro grupo, solamente mándenos un mensaje o llámenos si tiene nuestro número. Un saludo muy especial nuevamente. Dios los bendiga. Y nos veremos aquí pronto si es que mi Señor Jesucristo no viene antes.